Bueno, recibimos a Andrés Palau, es conferencista internacional. Muchas gracias por llegar a nuestro país con este festival. Buenos días, gracias. Buenos días. You're welcome. Es un honor estar aquí en hermosa Montevideo. Gracias. Thank you. Bien, ¿cuál es el objetivo de estos festivales? Well, it's great to be invited by, there's more than 200 churches that are behind it, inviting us. Hay más de 200 iglesias que están detrás de esto y nos están invitando. And we've had this festival around the world, Africa, Asia, UK, Europe. Y tenemos estos festivales y estas invitaciones en todo el mundo, en Asia, en África, en América, en Europa. And of course, my father's from Buenos Aires. Mi papá es de Buenos Aires. So he'll be rolling over in his grave right now because of the loss to Así Uruguay. que él falleció hace 2 años, pero se debe estar revolcando en la tumba por el resultado de ayer, lamentablemente. Viva Uruguay. Pero mis bisabuela es de Montevideo. Entonces we're celebrating for the victory. Celebramos. But this party that they're throwing is to encourage the city. Esta es una fiesta para la ciudad, para animar y para toda la ciudad. The unity of the churches together is valuable and we need to continue to work for that. Trabajamos mucho en la unidad de la iglesia y que es muy valorada, muy valiosa. Y gratis, ¿verdad? Con varios espectáculos, una feria y además for the children. Sí, something for everybody. And we hope everybody will feel welcome. Algo para todos, todo el mundo es bienvenido, es para toda la familia, todas las edades. Great music and the lineup you see on all the posters. Mucha música y todos los artistas que ven en los pósters, en la publicidad. And children's activities on Saturday. Hay actividad para niños el sábado. And social action, haircuts, psychologists helping people on Saturday. Acción social el sábado desde las 10 de la mañana con psicólogos, consejeros, corte de Blood pelo, drive. donación de sangre, reparto de comida. Así que para toda la sociedad en muchos So sentidos. it's an encouragement to especially the young people who are feeling a lot of pressure in these days. Animar, motivar y traer esperanza, especialmente a los jóvenes que en estos días realmente son atacados. A eso iba. La importancia de la religión, quiero hablar con usted. Muchos dicen que quedó en el pasado y que en el futuro lo religioso está como que quedó de lado. ¿Es importante la religión en este momento en la vida? Y usted hablaba de los adolescentes. Yes, I mean I think most people would acknowledge we're spiritual people. There's something spiritual about us beyond the human. Mucha gente va a estar de acuerdo en que somos seres espirituales, ¿no? So, tenemos un componente espiritual muy religion is, man's attempt to reach God and do the things that might bring favor with God if you believe in such things. Y la religión, si uno cree en estas cosas, es todo ese esfuerzo y ese intento que uno hace para llegar a Dios, tratar de agradarle y estar de alguna manera en paz con Él. But the Bible talks about something completely different. Pero la Biblia nos habla de algo completamente diferente. Not how we would reach God, but that God has reached to us in love. No como nosotros nos acercamos o llegamos hasta Dios, pero como Él se acercó a nosotros por amor. And about a relationship. Y no es una religión, sino que es una relación. And He brings peace. You were talking about anxiety and stress in the young people. He says, I bring peace beyond understanding. Y esto es a través de su Hijo Jesús. Y Él trae paz. Hablaban antes del estrés y de la ansiedad. Y lo que Jesús trae es paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo trabajar desde la religión, cualquiera sea la religión, temas, para nosotros, por ejemplo, muy importantes como es el tema de las adicciones a las drogas no legales, el alcoholismo y la alta tasa de suicidio que tiene Uruguay? Yeah, Jesus Christ in the Bible, if you apply the wisdom here to your life, si uno aplica la sabiduría de la Biblia a sí mismo, and you engage in that relationship y personally, uno entra en esa relación con Jesús, these promises begin to reveal themselves. For me, estas promesas se empiezan a revelar. En mi caso, I spent the first 27 years moving towards and very involved in alcohol, drugs. me fui 27 años de mi vida, los primeros 27 me fui tras todas las cosas que el mundo ofrece, alcohol, drogas. 27. Yeah, addictions, very common, in the world. Adicciones todas. But I was going in the pit. Me iba hacia un pozo Real sin fin. fearful about life and the future. Con tremendo temor por la vida, por mi futuro. Very self-interested, I would say. Yeah, Una vida also. realmente muy autocentrada, muy egoísta. And paying the price for that lifestyle, Y pagando las consecuencias de ese estilo de vida. ¿Y cuál fue el clic para el cambio, for the change? Well, I was from a Christian home. ¿Saben? Nací en una familia cristiana. So I had heard all about
Jesus from the Así que Bible. había escuchado todo de la Biblia, I knew about him, but I didn't know him. sabía de Jesús, pero no lo conocía. And then one day at a festival just like Así this, que un día en un festival como el que va a suceder hoy mañana, my father was also, he was a mi preacher. papá era el predicador. So he was preaching, that Así was que strange. él predicaba, eso fue muy incómodo, raro, But I just received it for myself. pero lo recibí para mí. And it transformed my life in the moment. Transformó mi vida en un momento. And I mean, really, some unexplainable, miraculous transformation of healing of my addictions. Y hay algo milagroso que sucede que no se puede explicar muy bien, pero Él me sanó de mis adicciones. Others I've had to really work and get help. En otras áreas de mi vida tuve que pedir ayuda y trabajarlas día a día. And it's a long-term proposition, you know? Y es un proceso de largo plazo. Yeah. ¿Y qué repercusiones tiene con este festival? Repercussions you have with these festivals. The what? Repercussions. Well, yeah. Well, we'd love to see encouragement to the young people. Queremos animar a los jóvenes. You know, we feel like when people take this seriously and personally, Creemos que cuando los jóvenes y las personas they toman can esto en serio, move into a life of hope and encouragement and peace. su vida puede tener paz, amor y un futuro. If you're grieving, he says, we do not grieve as those who have no hope, so there's a hope that comes. Estás en un proceso de duelo, la Biblia dice no tenemos duelo como los que están desesperados, sino como aquellos que tienen esperanza. Yeah. Igualmente en ese proceso. Recordamos, gratis, con Lucas Hugo, Oscar Collazo, muchos invitados nacionales e internacionales, hoy y mañana desde las 6 de la tarde. Después también feria solidaria gratuita el sábado desde las 10 con asistencia médica, ayuda espiritual, peluquería, servicios a la comunidad. Y después eventos para la niñez el sábado desde las 13 con payasos, juegos, teatro, o sea, para divertirse a todo el mundo. Yeah. La invitación está hecha entonces. gracias. Gracias por la visita. Gracias, muy amable. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias. Muy amable.